Planeación y diseño urbano, administración de la construcción y control de obra en El Paso, Texas, Chihuahua y México, DF. Estudios sociojurídicos del suelo urbano por la UNAM y Lincoln Institute, Derecho Urbanístico por el Colegio de Notarios del Estado de México y en Administración del Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial Municipal por el INAFET y el IPN. Su línea de investigación se enfocan en la planeación, el diseño urbano arquitectónico y el análisis sobre las políticas públicas e instrumentos de control y fiscalización del suelo para el financiamiento de las ciudades. De igual forma, ha coordinado investigaciones de diagnóstico y análisis espacial para distintos sectores en Ciudad Juárez, así como la reciente actualización del Plan de Desarrollo Urbano de dicha ciudad. Ha presentado conferencias y ponencias en Colombia, Chile, Perú, Ecuador y distintas ciudades de México con temas sobre planeación y diseño urbano. Dentro de su trayectoria fue funcionario de la Administración Pública de Ciudad Juárez, además de que ha presidido y es miembro activo de los consejos, asociaciones, cámaras y colegios en la materia en Ciudad Juárez. Actualmente es el director general del Instituto Municipal de Investigación y Planeación en Ciudad Juárez e investigador asociado y miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Chihuahua y miembro de la Sociedad Mexicana de Urbanistas. Recibamos con un fuerte aplauso al arquitecto Roberto Mora. Adelante, el micrófono es suyo. Buenos días a todos, a todas. Bienvenidos los que vienen de fuera a Ciudad Juárez. Es un honor para nosotros tenerlos aquí y estar platicando en este momento con ustedes. Nosotros, dentro de lo que es la planeación urbana, en el caso de los institutos de planeación que hay a lo largo y ancho del país, no hay los que debieran de haber, pero sí empieza pues cada día a fortalecerse más. Nosotros junto con León somos los dos más antiguos en todo el país. ¿Me dan la que sigue, por favor? Entonces, uno de los problemas que estamos teniendo es que las ciudades mexicanas están atravesando una serie de cambios territoriales importantes en las últimas décadas. Primero, las transformaciones políticas de la vivienda, después las modificaciones a la propiedad agraria. Cada vez es más fácil poder hacer que los ejidos se puedan convertir en tierras de uso, en tierras que se integren a la edificación y a la mancha urbana, pero sobre todo a la falta de aplicación de los instrumentos de planeación. Y esto hace que en nuestros municipios, cada 3 años, un presidente municipal, y aquí ya no hablo de partidos ni de colores, no vamos más allá que eso, llega un presidente municipal e inventa cada 3 años cómo debe crecer o cómo debe ser el municipio en un momento dado. Y eso lo único que está haciendo es que no haya presupuesto que alcance para todas las necesidades que se tienen en los municipios, sobre todo porque cada vez el éxodo a las ciudades es mayor. Si nosotros hacemos un análisis de principios del siglo pasado, el 85-80% de la gente vivía en las zonas del país, en las zonas rurales. Ahorita ya casi el 70%, el número varía, depende de quién lo maneje, pero se habla entre un 65 y un 70%, la población total de México ya está centrado en las principales ciudades. Y esto nos ha hecho tener crecimientos desmedidos sin tener ningún control y estando siempre a expensas de la especulación del terreno y de los propietarios pues, de los predios en ese sentido. Entonces, eso ha hecho que crezcamos a lo largo, ¿sí? Entre más lejos, más barata la tierra y por lo tanto puedo hacer vivienda más accesible para los créditos de Infonavit y empezamos a extender las ciudades. Y eso está causando unos problemas en el sentido de que no les damos abasto con agua potable, con drenaje, con alumbrado público, con recolección de basura, con seguridad pública. Y eso está empezando a hacer que la calidad de vida en las ciudades empiece a bajar. Por lo tanto, es bien importante que podamos
construir y desarrollar políticas públicas precisamente para poder detener este crecimiento, empezar a trabajar más en lo vertical que en lo horizontal y dejar claros cuáles son los crecimientos al mediano y a largo plazo. La que sigue, por favor. ¿Cuál es actualmente el proceso de la planeación urbana? ¿Y cómo lo tenemos que implementar? O sea, en teoría tenemos un crecimiento, o sea, buscar un crecimiento ordenado a través de la regulación de los usos del suelo, de la consolidación urbana y de la potencialidad del territorio. O sea, cómo hacer que podamos empezar a crecer hacia adentro de las mismas ciudades, aprovechando tantos terrenos baldíos que se nos están quedando dentro de una traza urbana, que cuentan con todos los servicios y no se utilizan en un momento determinado. Tradicionalmente, el proceso de planeación era cerrado, técnico, analítico y súper conservador, en donde los institutos o los gobiernos municipales, que eran los principales encargados, según lo que marca el 115 constitucional, hacía. Entonces, todo es hacia adentro, todo es hacia la conveniencia, todo es hacia a lo que pretendemos hacer en función de los intereses de la persona que está en el gobierno o su grupo, sí, sin importar qué esté pasando en el resto de las ciudades. Por eso tenemos que empezar a cambiar para que nuestra manera de hacer planeación urbana sea totalmente participativo, que pueda ser abierto, sí técnico definitivamente, sí, también analítico, pero que empecemos a buscar cómo innovar. ¿Qué tenemos que hacer para empezar a cambiar los paradigmas tradicionales que tenemos de crecimiento en las ciudades y con esto podamos hacer ciudades más justas, más vivibles, más adecuadas para la gente? La que sigue, por favor. Ahora bien, dentro de la planeación participativa, tenemos que empezar a abrir las puertas, tenemos que empezar a escuchar lo que la gente verdaderamente necesita para poder hacer una estrategia que de veras constituye al empoderamiento de la comunidad. Yo sé que muchas veces cuando estos temas son tratados, hay gente que dice, oye, espérate, pero pues el problema es que en mi ciudad pues, la gente no conoce tanto de planeación, o la gente no sabe mucho cómo poder participar, o si da una propuesta, es una propuesta personal, nada más de su micrositio, pues, no dentro de un contexto de la ciudad. Sin embargo, tenemos que ir aprendiendo y tenemos que ir cambiando. Por eso tenemos que empezar a trabajar en la gobernanza urbana para otorgar la legitimidad y validez, pero sobre todo para algo que es bien, bien importante y por lo menos aquí nos ha empezado a dar resultado. Cuanto más participa la gente, los planes de desarrollo son más blindados y ya no está tan fácil que llegue un alcalde y simplemente diga, no, yo no estoy de acuerdo en lo que dijeron y esto va a ser como yo digo, porque las mismas leyes, los mismos reglamentos cada vez protegen más la planeación en este sentido. La que sigue, por favor. Entonces, ya aquí específicamente les voy a platicar cuál fue el ejercicio que hicimos aquí en Juárez para hacer nuestra actualización del plan de desarrollo urbano. Nosotros, tradicionalmente en Juárez, cada 5, máximo 6 años, estamos actualizando nuestro plan y estamos trabajando en él en función de las necesidades que se están dando en cuanto al crecimiento, al impacto de la industria en Juárez, que ustedes deben saber. La maquiladora es el tren, el motor económico de nuestra ciudad. Ellos representan el 62% de los trabajos que están registrados ante el Seguro Social. O sea, esto pues es bien importante porque son trabajos directos, pero se dice que cada trabajo que se da en maquila genera 2 trabajos indirectos en suministros, en comida, en muchas cosas, en transporte de la industria maquiladora. Entonces aquí, cuando llegamos y empezamos a trabajar en este proyecto, hicimos 2 cosas que para nosotros eran fundamentales. Y con todo el respeto con lo que voy a decir. Primero, no contratamos un asesor que venía de la Ciudad de México, que se la saben de todas, y que ellos son los reyes en materia de planeación, cuando ni siquiera conocen nuestras ciudades. Y quieren que todo
hacerlo y desarrollarlo desde un escritorio en la Ciudad de México. Y eso nos pasa a todas las grandes ciudades, ¿eh? No crean que esto es exclusivamente, porque hemos platicado con compañeros de otras ciudades del país y se da mucho esto, ¿sí? Y después de que ellos trabajan en México, llegan con unos librotes y dicen, esta es la propuesta del plan de desarrollo. Pues nadie lo conoce. Entonces, primero, tenemos que empezar a hacer planeación con nuestra propia gente. En el caso de nosotros, en Juárez, la ventaja es que el Instituto Municipal de Investigación y Planeación tiene 29 años. Como les decía, junto con León somos los dos institutos más antiguos del país. Y aquí lo que hemos hecho y lo que hemos trabajado es hacer el servicio civil de carrera. Nosotros dentro del instituto somos 54 personas. Y ahí hay urbanistas, hay ecónomos, hay sociólogos, hay medioambientalistas, hay gente especializada en movilidad, pero todos creados y desarrollados aquí, en base a capacitación que se han mandado a diferentes cursos y partes en México. Y el promedio de estancia del personal que tenemos anda en los 14 años. Entonces son gente que es muy experimentada en lo que está haciendo, ¿sí? Y lo fuimos preparando poco a poco. Entonces, la segunda parte es que empezamos al revés. Entonces dicen, Chihuahua, ¿cómo que empezaron al revés? Normalmente, como les comento, se hacía el estudio, se trabajaba en él y por ley se tiene que presentar a una consulta pública de 60 días. Y llegaban y ¡pum!, ahí está el libro de a consulta de 60 días para que la gente pueda opinar y pueda hacer sus aportaciones. La gente mandaba aportaciones y normalmente, ¿sí?, el 100% de lo que se mandaba te lo contestaban diciendo, revisamos su propuesta, pero no se puede ser incluida, gracias por participar. Y parecía que eso era ya una constante. En esta ocasión lo hicimos al revés. Y lo primero que dijimos fue, vamos a empezar a involucrar a la gente desde el principio en el proceso de planeación. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué es lo que buscamos en el Plan de Desarrollo Urbano Sostenible? Primero, administrar, planear y conducir el desarrollo urbano de la ciudad, ordenar el espacio público, determinar los usos del suelo en su conjunto y localizar con precisión los sistemas generales de infraestructura y equipamiento, que esto es básico y fundamental, como lo decía ahorita el doctor Ibáñez, ¿sí? Una de las cosas que más hemos tenido es que hemos trabajado en equipo en ese sentido y otra vez sin importar colores, sin importar partidos y niveles de gobierno, sino las áreas técnicas. Y mucho de este nuevo planteamiento que hicimos y en esta nueva propuesta está basado en las posibilidades y las factibilidades que en la Junta de Aguas y Comisión Federal puede dar para el crecimiento de la ciudad en ese sentido. También otra de las cosas que hicimos fue hacer un convenio con ONU Habitat para trabajar junto con ellos y poder determinar cuáles eran, cuál debía de ser la misión y visión de ciudad que debiéramos de tener. Y todo fundamentado pues en las leyes federales, estatales y municipales, para que pudiera quedar bien amarrado y sobre todo bien protegido legalmente y no tener problemas pues en ese sentido. La que sigue, por favor. Entonces, ya en resumen, es un instrumento de planeación urbana que se construye a través de un proceso de gobernanza, ¿sí?, donde lo que se trata es, a final de cuentas, de alcanzar un Juárez consolidado y sostenible al 2020, que fue la ventana que utilizamos de tiempo para el estudio. La que sigue, por favor. Tuvimos reuniones de trabajo con más de 400 participantes, desde reuniones abiertas aquí en este mismo salón, donde invitamos a la ciudadanía a trabajar en 7 mesas diferentes, con 7 temáticas, pero también lo hicimos con instituciones de educación superior, con el Consejo Coordinador Empresarial, con los colegios de profesionistas. La que sigue, por favor. Sí, lo hicimos también en mesas técnicas. La foto superior a la izquierda es una donde está la Junta de Aguas y la Comisión Federal de Electricidad, para tratar de ponernos de acuerdo de hacia dónde y cómo debe de crecer la ciudad en ese sentido. Hicimos talleres de participación ciudadana, estuvimos en la Cámara de la Construcción, estuvimos en la Canadevi, o sea,
estuvimos tocando las puertas y preguntando, ¿sí?, cuál era el interés de la gente, porque una de las cosas que teníamos que lograr es que también fuera un instrumento de ganar, en donde también el inversionista, sí, sintiera el apoyo y protegido, pero no como él quisiera, sino como debiera de ser para la ciudad, en beneficio de la ciudad. La que sigue, por favor. Sí, aquí podemos ver también, aquí está una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial, aquí estábamos con la Asociación de Ingenieros y Arquitectos, estuvimos también con Plan Estratégico, que es un grupo muy aguerrido aquí de Juárez, de participación ciudadana. La que sigue, por favor. Sí, después de que estuvimos trabajando, primero en estas reuniones directas, preguntando, empezamos pues ya nosotros a trabajar en la elaboración y en la construcción del documento final. Ya una vez que lo tuvimos, no tan solo nos conformamos con eso, sino fuimos a la audiencia pública, que les comento, dura 60 días, e hicimos la presentación en este mismo espacio, ¿sí?, de la primera consulta, que fue en octubre del 23, en la cual el presidente Pérez Cuéllar, presidente municipal en Juárez, fue el que lo presentó y se hizo una exposición, ¿sí?, para que pudiéramos atender, a pesar de lo que ya habíamos hecho abierto, si alguien tenía alguna sugerencia, alguna propuesta, alguna situación en ese sentido. La que sigue, por favor. ¿Sí? Después fuimos ya con la propuesta, ¿sí?, al instituto, a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde hay un doctorado en estudios urbanos, hay una maestría en desarrollo urbano y hay una carrera, ¿sí?, de urbanismo, para que también pudiéramos saber qué era lo que pensaban ya de los productos que estábamos nosotros proponiendo. La que sigue. ¿Sí? También en el Consejo de Planeación Municipal, que es un organismo de la sociedad civil que existe en Juárez, con el cual es el órgano de consulta de la administración municipal para todo lo que tiene que ver con del desarrollo urbano, la obra pública y la infraestructura. ¿Sí? Aquí mismo sesiona también. Y uno de los puntos interesantes e importantes fue que recibimos 55 propuestas de la gente, y a diferencia de lo que se habían hecho en oportunidades anteriores, nosotros empezamos realmente a analizar de una por una, y de esas 55, 37 se aceptaron, ¿sí?, como buenas en las propuestas que nos estaban haciendo, y lo subimos pues al plan de desarrollo urbano. Pero el resto de lo que no se podía aceptar, les explicamos por escrito a cada uno por qué no se podía, basado en la ley, en los reglamentos o en una realidad. ¿Por qué? Porque no faltó quien decía, bueno, de lo que es la mancha urbana, acá como a 10 kilómetros afuera de la mancha urbana permite uso de vivienda porque yo ahí tengo un terreno y quiero hacer un fraccionamiento. Pues no se puede. Aunque decían que el precio del terreno era muy bueno, de tal manera que iba a poderse hacer vivienda de Infonavit, vivienda de tipo social, sin problema, para que la gente con los créditos del Infonavit lo pudiera hacer. Pero no había manera de llevarle servicios, no había manera de darle seguridad, no había manera de ir a recolectar basura. O sea, por eso se les fue explicando a cada quien por qué no se podía. La que sigue, por favor. Sí, sigue siendo las consultas que hicimos posteriores, también con la Canadevi. La que sigue. Sí, también aquí estuvimos en la Asociación de Ingenieros y Arquitectos con los compañeros de aquí. La que sigue. Con el Consejo Coordinador Empresarial lo volvimos a presentar. La que sigue. Sí, y luego se hizo la segunda y última audiencia pública, consulta que por ley mandatada teníamos que hacer para ya poder definir en qué terminaba o cómo lo podíamos dejar. La que sigue. Entonces, ¿qué es lo que contiene el Plan de Desarrollo Urbano? Bueno, tiene 7 capítulos. El primero es, ¿qué fue lo que estuvimos identificando en las propuestas en la materia de planeación que nos hizo la gente? Los 7 temas que les comento, platicamos en las mesas. La que fue primero de uso del suelo, en donde ellos planteaban que había algunas cosas de la normatividad que no eran muy adecuadas, no eran muy correctas, que mejor habría que retomarlo, y no voy a entrar en cada uno de los puntos que nos fueron haciendo, pero fueron el uso del suelo, el medio ambiente, la infraestructura, la movilidad. El que sigue, por favor.
el espacio público, el equipamiento y la cuestión socioeconómica. ¿Por qué socioeconómica? Porque también empezamos a ver que no debe de ser la planeación antigua como lo hacían los urbanistas, donde simplemente ponían un papel arriba de lo que era la ciudad y simplemente veían vialidades, usos del suelo y se acabó el compromiso. Ahora empiezan a ver otro tipo de situaciones y de acciones que tienen que ser tomadas dentro de los planes, ¿sí? Como es el transporte, la movilidad, en los espacios públicos, el que pueda la gente estar más cerca de los centros de trabajo, o sea, empezar a plantear la ciudad para que la gente pueda vivir mejor en ese sentido. La que sigue, por favor. Entonces, ¿cuál fue el objetivo del plan ya junto con ONU Hábitat que nosotros definimos en ese sentido? Fortalecer un modelo, ¿sí?, de ciudad consolidada y sostenible en el ejercicio pleno de los derechos humanos y urbanos que mejore la calidad de vida y el bienestar de sus habitantes. Ese es el reto que nosotros tenemos ahora con la planeación que estamos haciendo a mediano y a largo plazo. La que sigue. ¿Sí? ¿Cuáles fueron las políticas urbanas que vimos con Visión al 2040? Lo vimos en dos sentidos, en lo que era la consolidación, ¿sí?, en base a la continuidad con la política del 2016, que había sido positiva. El 2016 fue el último plan que teníamos actualizado, en donde la consolidación, la movilidad y la accesibilidad eran fundamentales para nosotros. Pero más que nada, la política de redensificación sobre el anillo vial periférico que tenemos en Juárez, que ahorita lo voy a mostrar en un plano. Empezar a fomentar cada vez más los usos mixtos del suelo con los conjuntos urbanos, donde podamos tener torres verticales con vivienda, comercio, ¿sí?, usos mixtos pues para poderlos desarrollar. Después la planeación estratégica, en donde tuviéramos polígonos de actuación en los que pudiéramos influir tanto el gobierno como la iniciativa privada. Te voy a poner un ejemplo de cómo debemos trabajar, porque debemos de entender, sobre todo para los desarrolladores, que no todo es obligación de que el gobierno lo ponga, sino que juntos lo tenemos que ir haciendo y juntos tenemos que ir avanzando. Antes normalmente los propietarios de los predios, y yo estoy casi seguro que en Juárez es como pasa en casi todas las grandes ciudades del país, la tierra es de 4 o 5 familias, ¿sí? Y ahí ellos son los que quieren controlar y quieren manejar y quieren tener todo sobre la mano del cómo y para dónde y qué se debe de hacer, pero no invierto ni un peso porque eso lo tiene que hacer el gobierno. Y creo que en ese sentido en Juárez hemos avanzado mucho, precisamente en estas mesas de trabajo, donde ellos empezaron a dar cuenta que si no entrábamos juntos a trabajar, difícilmente Juárez podía empezar a cambiar. Nosotros tenemos un problema gravísimo, que aunque ya se fue el doctor Ibáñez, yo de todas maneras lo digo, nos pasa lo mismo que a muchas grandes ciudades del país que no somos capitales de estado, ¿sí?, tan cerquita de los Estados Unidos y tan lejos de la Ciudad de México. El reparto no es equitativo en ese sentido de los gastos, y lo vemos en Tijuana, lo vemos en Torreón, lo vemos aquí, sí, lo vemos en Tampico, lo vemos en grandes ciudades, lo vemos en Acapulco, y les puedo dar muchos ejemplos de lo que les estoy hablando. Entonces, tenemos que ser, pues, cómo innovamos, cómo cambiamos, cómo reenfocamos las cosas para poder sacar nuestras ciudades adelante. Y el otro punto que nosotros veíamos era la sostenibilidad, en donde a final de cuentas lo más importante para nosotros era no comprometer los recursos naturales, sobre todo el hídrico y el ambiental, en función de las herencias que tengamos que hacer a las futuras generaciones. Y en eso tener mucho cuidado. Y por ejemplo, implementamos aquí en Juárez, y somos el único caso en el país, en donde ahora, precisamente para poder llevar a los mantos acuíferos las recargas, si yo voy a desarrollar un parque industrial, toda el agua que cae de lluvia sobre este parque industrial en un TR-25 tiene que ser captado en el terreno y infiltrado en no más de 72 horas al subsuelo. Pero lo mismo es con la vivienda, lo mismo estamos haciendo con los fraccionamientos habitacionales. O sea, de tal manera que podamos tomar
esta agua que está cayendo, ¿sí? Y poderla infiltrarla al subsuelo. El agua de la que nosotros dependemos en Juárez es 100% es agua fósil, o sea, todo está metido en pozos que nosotros estamos haciendo la extracción del agua. Aquí no tenemos presas que nos estén alimentando ni nada por el estilo. Entonces, eso es uno de los problemas que hemos tenido y es en lo que hemos platicado los técnicos de ver cómo podemos seguir apoyando. Evidentemente que al principio ya se podrán imaginar las quejas, que cómo era posible, que iban a tener que dar terreno, que eso no podía ser, pero cuando empiezan a entender y empezamos a explicar la problemática que se vive en el desierto, como es en el caso de Juárez, la gente empieza a entender. La que sigue, por favor, y si no los hacemos entender. Pero bueno, el documento que nosotros desarrollamos se compone de 7 capítulos. El primero es el del diagnóstico, que es el más grande de todos. Ese solito tiene casi las 400 páginas, donde se delimita las áreas del estudio, las características demográficas, ¿sí? Económicas y sociales, cómo están las zonas consolidadas, cómo está la infraestructura, cómo está la movilidad. Y por primera vez también hicimos un diagnóstico de cómo nos había ido con la actualización del 2016. ¿Qué había sucedido, qué había funcionado, qué no había funcionado, para también tomarlo como experiencia? Porque anteriormente lo dejábamos atrás y ya no lo queríamos voltear a ver. Y es parte de este proceso precisamente que tenemos que hacer. El segundo son los objetivos y las políticas, en el cual se hace una política urbana, ¿sí? Internacional, porque dependemos de una área metropolitana de 3 estados, 2 países, Texas, Chihuahua y Nuevo México. Y aunque no nos queramos voltear ni a ver, ¿sí? Resulta que respiramos el mismo aire, tomamos el agua los dos del mismo subsuelo, entonces tenemos que empezar a trabajar. Y les quiero platicar que por primera vez acabamos de firmar un convenio entre el área de estudios urbanos del Paso y nosotros, y juntos estamos haciendo un proyecto con fondos de Estados Unidos para la medición de todo lo que son los gases contaminantes. Estamos poniendo cámaras en los principales 150 cruceros, equipo sofisticado, que aparte de que cuenta el número de vehículos que pasa, el aforo, también estamos checando cómo están las emisiones para poder determinar qué tendríamos que hacer juntos como metrópoli, Juárez El Paso. Después estamos en los objetivos y políticas, pues cómo lo enfocamos o cómo lo cuadramos en los marcos jurídicos nacionales, estatales, municipales y la política urbana local con visión al 2040. Después viene lo que es el establecimiento para el cimiento y mejoramiento y conservación del centro de población, donde vienen ya lo que son los horizontes de planeación, ¿sí? Cuáles son las reservas para crecimiento, cuál es la estrategia regional que vamos a hacer, la movilidad regional e infraestructura, la movilidad intraurbana, políticas diferenciadas, y ahorita explico qué es eso, los desarrollos urbanos y sociales, el medio ambiente y resiliencia, los residuos sólidos urbanos y la paleta vegetal. La que sigue, por favor. Después viene el capítulo 4, que es el más importante en materia del control del crecimiento, que es donde viene toda la normatividad. Aquí es donde vienen ya los límites normativos, la zonificación primaria, ¿sí? La normatividad en zonas con políticas diferenciadas, las zonas de diferenciación prioritaria, la zonificación secundaria, viene toda la normatividad pluvial, que es de las que les acabo de platicar ahorita, la normatividad en conservación y preservación ecológica, la normatividad en materia de movilidad urbana, la estructura vial y los instrumentos de apoyo. Aquí es donde, esta es la Biblia pues del que desarrolla, del que construye, del que trabaja aquí en Juárez, porque aquí viene toda la normatividad, cómo están los usos del suelo, cuáles son las vialidades, cuáles son sus anchos, para que tú puedas hacer, cómo está la tabla de compatibilidades, si quieres cambiar un uso del suelo, que se puede hacer también, ¿sí? A través de todo un proceso que marcamos. Después viene el espacio público y el equipamiento, que es la normatividad vigente que tenemos de espacio público y equipamiento urbano, que esa es una de las partes más olvidadas cuando se hace planeación. Como que ese no es problema, ese como quiera que sea, a ver cómo lo arreglamos después, y cada vez estamos teniendo el problema serio de que en las zonas de crecimiento no contamos con la infraestructura suficiente para que la gente pueda atender las necesidades básicas que tiene.
como ejemplo, ¿sí? Ahorita en un plano se los muestro más clarito. Después viene lo que son los programas y proyectos, que esta ha sido una de las partes más importantes también dentro del plan, porque aquí es en donde ponemos cuáles son las obras prioritarias que Juárez requiere, no cuál se le ocurre al que esté en campaña, ¿sí? sino qué es lo que verdaderamente Juárez necesita. No quiere decir también con esto que alguien que esté en campaña buscando una presidencia municipal o buscando la gobernatura no pueda hacer o proponer obras él en lo personal o de lo que él ha visto, de lo que él ha recorrido, de lo que él le han dicho. Pero afortunadamente en las últimas administraciones, en las últimas 3 municipales, este ha sido lo fundamental en la toma de decisiones para la obra pública que se va a hacer en los siguientes 3 años. Y así es como hemos desarrollado los proyectos de tal manera que así es como se pueda definir, ¿de acuerdo? Y después viene por último la instrumentación, que ya son los mecanismos jurídicos, los mecanismos de participación ciudadana para seguir revisando en el proceso el plan de desarrollo urbano. La que sigue, por favor. Sí, nomás para que tengan una idea, porque muchas veces uno como técnico, como urbanista, piensa que todos pensamos iguales o que todos lo vemos igual. Este es Ciudad Juárez, ¿de acuerdo? Dijo, lástima que no traigo mi apuntador para pero la que viene en rojo de arriba hacia abajo, esa es la carretera que viene de Chihuahua, y donde llegamos a la primera intersección es la glorieta de rumbo a la Sierra de Chihuahua o rumbo al Valle Bajo, ¿sí? Lo que se ve como la Sierra de Juárez, pues se alcanza a distinguir, claro, ¿no? El Parque del Chamizal es la parte que abre arriba, ¿sí? Y lo verde, ese era el centro poblacional, o lo que era la ciudad para 1911, que se hizo un censo, y se hizo uno de los primeros levantamientos. Juárez en aquella época dependía 100% de la agricultura, y en todo esto pues eran zonas agrícolas que estaban creciendo en función de las acequias, no tanto de trazos que se hubieran dado desde el punto de vista urbano. Por eso es que aquí en Juárez hubo una escuela de agricultura muy famosa, la Escuela de Agricultura Hermanos Escobar, que junto con Chapingo fueran las 2 primeras escuelas de agricultura que hubo en el país. Y ellos eran los que regulaban el crecimiento de la ciudad en función de los partidos, que eran las zonas de riego como se tenía repartida la zona agrícola de Juárez. Pero ahí estamos pues a 1911. La que sigue, por favor. 1960, ¿sí? Tendríamos 200,000 habitantes y esa era la mancha urbana de Juárez, y teníamos algunos satélites que se habían hecho, como era San Lorenzo, Cenecú y acá la zona de Guarefield. O sea, eran lugares pequeños y Ciudad Juárez era muy, muy pequeño. Viene la maquila a mediados de los 60 y en los siguientes 60 años, la que sigue, eso es lo que crece en tamaño Ciudad Juárez. Nada más para que se den una idea. O sea, de ese tamaño ha sido la influencia y de ese tamaño ha sido la importancia que ha tenido la maquiladora y lo que dependemos de ellos en un momento determinado. Que ese también es un riesgo para Juárez. O sea, y tenemos que tener mucho cuidado y empezar a trabajar en ver cómo empezamos a cambiar. Pero uno de los problemas que hemos tenido, como se ha tenido en todo el país, porque esto lo hemos investigado la industria de manufactura a nivel nacional, no entiendo por qué al mexicano no le interesa hacer negocio o empresas en función del suministro de la industria manufacturera. Para que tengan una idea, por lo menos en Juárez, los insumos que utiliza la industria nacionales no llegan al 4%. Y aquí se creó la industria manufacturera en el 64. Sin embargo, después de prácticamente 60 años, no hemos integrado la producción nacional como se hizo en el caso de Japón o como se hizo en Taiwán o como se han hecho en otras partes del mundo, donde sí dejan que llegue, empiezan a aprender, empiezan a fabricar insumos que pueda utilizar la industria manufacturera y luego llega un momento en que viene el cambio y yo tomo, porque ya te estoy suministrando el 80, el 85% de tus insumos, pues mejor lo hago yo. Y lo hacen las industrias nacionales. Y en eso sí creo que hemos tenido una falla el gobierno federal y los gobiernos estatales, municipales, en una poca planeación hacia el sector empresarial en ese sentido,
y no le hemos entrado pues en eso, y lo hablo en todo el país, no es una cosa exclusiva de Juárez. La que sigue. Entonces, así ya es como estamos proponiendo que quedó el uso primario del suelo, donde todo lo que se ve en amarillo es las zonas urbanizables con sus diferentes usos. Esta es la zonificación primaria. Lo que tenemos en anaranjado son las zonas de reserva. Lo que tenemos en verde son las zonas de conservación ecológica o las zonas ecológicas, y lo que está como en rojito son las zonas para usos de alto riesgo, como pueden ser industria en chimenea o talleres o cuestiones en este sentido. ¿Sí? Dame la que sigue, please. Ok, pero algo de lo que también fue muy importante fue cómo hicimos lo de las políticas diferenciadas. La parte amarilla está rodeado de una vialidad que es un circuito que le da la vuelta a toda la ciudad como un anillo periférico. Esa es la zona antigua, esa es la zona vieja de Juárez. Entonces, aquí se hicieron políticas diferenciadas con 3 áreas, con 3 zonas específicas, ¿sí? Y cada una tiene diferentes apoyos al inversionista, pero también al comprador de un comercio, de una vivienda, en el cual, en el caso del desarrollador, tiene ventajas en función de cajones de estacionamiento, de las áreas de cesión, del pago de licencias de construcción, del pago de permisos. Así era como estaba originalmente también en el 2016. Cuando hicimos la primera también reunión con el presidente municipal en funciones y le explicamos al licenciado Pérez Cuellar estos beneficios, dijo, oye, bueno, ¿y la gente que compra? ¿Por qué a ellos no darles también ventajas para crecer hacia adentro de la mancha urbana, no crear áreas nuevas de crecimiento y parar la contención? Entonces, por primera vez se mete en el plan descuentos en el impuesto a la traslación de dominio, de impuestos a los prediales, o sea, de impuestos a lo que la gente paga cuando compra un departamento o adquiere una propiedad, dependiendo de qué zona de la ciudad, dentro de las zonas de densificación prioritaria, que es donde tenemos todo pavimentado, todo con alumbrado público, ahí tenemos parques, ahí tenemos áreas públicas, hospitales y servicios y todo lo demás. Sí, en Juárez tuvimos problemas muy, muy serios. La zona que está pegado a Anaranjada, arriba, sobre el río Bravo, que es la parte negra que baja, eso se llama Riberas del Bravo. Riberas del Bravo, nomás para que vean cómo era antes. Riberas del Bravo se desarrolla en el 2002, y si ahorita está muy lejos, imagínense en el 2002, y ahí viven cerca de 40,000 gentes. Si Riberas del Bravo fuera una ciudad del estado de Chihuahua, sería la 6ª ciudad más grande del estado, la sexta, séptima ciudad, varía, ¿no? Dependiendo, pero 6ª o 7ª ciudad más grande en el estado. Para que tengan una idea, no hay una secundaria, no hay una preparatoria, no hay un hospital, no hay una clínica del Seguro Social, y ahí viven puras madres trabajadoras, o sea, viven familias de gente trabajadora, porque todo es modelo Infonavit. Pero eso se hizo desde Chihuahua, ¿sí? Con un gobernador del estado, que sin tomar en cuenta, cuando era un partido estaba allá y otro partido estaba aquí, cuando nada más había 2, ustedes ya saben a qué me refiero, y sin tocar lo hizo, y nadie pudo hacer absolutamente nada. Después, en la zona anaranjada, abajo entre las 2 zonas verdes, también el siguiente gobernador nos crea algo que se llamó Oriente Siglo XXI. Otro gobernador que desde Chihuahua decide, y eso hace que la ciudad prácticamente crezca en mancha urbana como un 40%, y tampoco se pudo hacer nada. Entonces, a partir de eso es cuando se empezó a trabajar y empezamos a hacer para darle más peso a la planeación a largo y al mediano plazo, y ya contener el crecimiento. Y en los últimos 7 años, la mancha urbana no se permitió crecer ni 1 metro cuadrado en ese sentido. Y logramos contenerlo de tal manera de que pudiera empezar los recursos a llegar a todas las zonas de la ciudad y empezar a cuidar más escuelas, empezar a hacer obras que beneficiaran, pues, porque ahí es donde está la gente trabajadora, en toda la zona anaranjada, ¿sí? de acá del suroriente, y en todas las faldas de la Sierra de Juárez,
Ahí es donde son lo que le llamamos las zonas dormitorio, ahí es donde vive la gente. Y de ahí tenían que traspasar e irse para las diferentes zonas. Por eso ahorita, en el caso de la movilidad, el transporte que más funciona es el transporte de personal de la industria maquiladora. Hay cerca de 3.500 camiones que están trabajando dando ese servicio. Sin embargo, tenemos que seguir trabajando en el programa de movilidad. No hablo mucho porque sé que ahorita les van a hablar y cerrar filas. Otra vez, o sea, pensar en la ciudad. Sí, ya allá arriba los demás que hagan lo que quieran, pero los técnicos, nosotros, los ingenieros, la gente que vivimos en las ciudades, pensar en nuestras ciudades, trabajar en nuestras ciudades y ver cómo podemos empezar a cambiar las cosas. Porque si no, nadie va a venir a hacerlo, nadie va a venir a cambiarlo por nosotros. Dame la que sigue, please. Ya nuestro plan ya está aprobado en todo un proceso que legalmente se da, que tiene que ser primero la consulta pública de los 60 días, pasado al Cabildo para que nos lo apruebe, después tiene que ser publicado en el periódico oficial del Estado y por último, inscribirlo en el registro público de la propiedad, que también ya está inscrito. Y ya con esto pues se cumplen con todo el proceso que se tiene que hacer. ¿Sí? Dame la que sigue. Entonces, esto es lo que yo les quería venir a platicar. Yo sé que, pues, yo como arquitecto, ustedes como ingenieros muchas veces no pensamos igual, pero a final de cuentas lo importante era ver que sí se pueden empezar a hacer cambiar las cosas y ver cómo tenemos que cada vez participar más y tener ese compromiso nosotros como colegios de empezar a participar. Por ejemplo, en el instituto nuestro, su órgano de gobierno es el Consejo Deliberativo. Y en el Consejo Deliberativo son 22 los consejeros, pero nada más 11 con voz y voto, 6 ciudadanos de esos 11, 3 regidores, el presidente municipal y el director general. Y en el caso de los consejeros ciudadanos, quiero decirles que 2 ingenieros civiles de este colegio son parte de esos 6 consejeros ciudadanos y nos han estado acompañando en todo este proceso y participando. Y creo que eso es importante, que nos involucremos, que participemos. Lo mismo en el Consejo de Planeación, lo preside un ingeniero civil, también de aquí con ustedes. Entonces, esa es la forma, eso es lo que tenemos que empezar a trabajar y es lo que tenemos que empezar a hacer si de veras queremos cambiar las cosas. Y no simplemente parar y protestar, porque el protestar no nos va a llevar a nada. Sí, ya te oí, órale, hazte para un ladito. Pero si presionamos trabajando, si presionamos con el ejemplo, si presionamos con la participación, yo creo que lo podemos lograr. Yo quería más que nada mandarles este mensaje, más que venir a platicarles de mi plan de desarrollo urbano, sí, porque aquí pues, podemos estar buen rato explicándoles al detalle y por qué así, por qué asado y cuáles son las zonas de crecimiento prioritario y cosas por el estilo. Dejar esa semillita para que todos participemos, para que sigamos. Yo vengo de aquel lado, yo también fui presidente en mi asociación, fui presidente en la Cámara de la Construcción, fui presidente en el Consejo Coordinador Empresarial, pero te das cuenta y llega un momento en que no tan solo es de este lado, sino también tiene uno que empezar a participar del otro. Y aunque yo no soy gobierno, porque soy una descentralizada, pues sí tenemos mucha influencia en función de lo que estamos proponiendo y de lo que estamos haciendo. Entonces, les agradezco mucho su tiempo y sigan siendo bienvenidos a Ciudad Juárez. Sí, claro. Abrimos en este momento un espacio para preguntas. ¿Alguien tiene alguna duda para que nuestro conferencista pueda resolverla? Gracias, muy buenas tardes. Daniel Salas de Nuevo León. Yo quisiera felicitarlo y seguir en un llamado a los presidentes de colegios y futuros presidentes, candidatos y todo el gremio que se encuentra aquí presente. Sí, nos ha tocado en la vicepresidencia regional Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Darío, Cali, y hemos recorrido otras partes del país y
Yo los invito, después de felicitarlo, más que es un comentario, más que una duda, que lo veamos de manera integral. Estamos enfrentando una vejez urbana muy seria y nos corresponde al gremio. El contexto urbano, la estadística geoespacial que tenemos que ver en lo urbanístico como presidentes de colegios, tenemos que verlo de manera integral y dado que puede ser una planeación muy efectiva, lo comentó también el doctor hace rato, pero a veces no sabemos ni dónde están los tubos ubicados, ni qué material es, ni qué espesor, ni qué especificaciones tiene. Entonces, es bueno bajar la escala de emisión a problemas específicos. El pozo es bueno, es efectivo, pero también hay que visualizar de manera transversal, disciplinariamente, los grandes retos urbanos que estamos enfrentando. Entonces, muchas felicidades, muchas gracias. Gracias, hija. Roberto, perdón, doctor Mora. O sea, gracias por los comentarios y pues sí, o sea, es un compromiso para todos, ¿no? O sea, y una de las cosas que sí tenemos que entender claro es que si a la ciudad le va bien, a nosotros nos va bien. Sí, si somos contratistas o si somos, o sea, lo que cada quien hagamos dentro de nuestro campo profesional y ámbito profesional, si a una ciudad le va bien, a la gente de la ciudad le va a ir bien también. Entonces, por eso es importante participar. Buenos días, Roberto. Muy sustantiva tu plática. Yo quiero hacerte una pregunta y te voy a un poquito del concepto, del contexto. No hay un plan hídrico municipal de Juárez, ¿verdad? Como tal, no. Hay el plan estatal y nosotros estamos sumados a él. Te comento porque aquí varias Pues veces tú estuviste. A ti te tocó también, hacer eso. Sí, Cierto. Me tocó escuchar al presidente de la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento que se han negado permisos para poder conectarse a la red por falta de capacidad. Aquí están los compañeros de Nuevo León. Cito el acueducto Monterrey 6, sí, que contemplaba traer agua desde la desembocadura del río Tames y en Tampico, Tamaulipas, hasta las presas almacenadoras del Cuchillo y de la Boca. Se volvió problema. Lo que te quiero decir es que hay que traer agua a Juárez de donde sea, porque ese proyecto Monterrey 6 contemplaba casi 450 kilómetros de acueducto para 4 metros cúbicos de agua por segundo. Entonces, Juárez consume, no sé si ya 5 o 6 metros cúbicos de agua por segundo, la Ciudad de México son 50 metros cúbicos de agua por segundo, pero el río Grijalva en Chiapa de Corzo, nada más ese río trae 500 metros cúbicos de agua por segundo, o sea, ese puro río le daría agua a 10 ciudades del tamaño de la Ciudad de México. Aquí en Juárez seguimos extrayendo agua del subsuelo porque pues es lo más viable. Yo no sé si ya se han analizado fuentes alternas para traer agua, ya sea de Bismarck o del Valle de Juárez, San Isidro, Guadalupe, Porfirio Parra, o sea, los campos aquellos donde se ve que sí, pues hay agua del subsuelo del río Grande. Sí. Porque también había la posibilidad lo mencionó el doctor René Franco Barreno hace muchos años, el usar los 4 metros cúbicos de agua que está tirando Bismarck, sí, que está extrayendo, no sé si ya hay estudios de fuentes alternas aparte de los pozos. Gracias. Sí, mira, sí hemos estado trabajando en ver cuál va a ser la manera de poder abastecer con esta situación que se siguen los pozos abatiendo. Una de ellas es, para el que no sabe que viene de fuera, tenemos un tratado con Estados Unidos que nos entregan 70 millones de metros cúbicos de agua, pero para riego, para el Valle de Juárez. Por eso la sequía Madia atraviesa toda la ciudad, sí, desde el centro histórico y baja hasta lo que queda ahorita de las zonas del Valle Bajo, le llamamos nosotros. Entonces, una de las propuestas es, y se está empezando a negociar con los agricultores, para que esos 70 millones de metros cúbicos los podamos convertir a agua potable y subirlos al sistema de agua potable de la ciudad y poder entregar con agua tratada, ¿sí? Sí, en ese sentido. Juárez, como lo dijo ahorita Óscar Ibáñez, somos una de las ciudades que más cobertura en agua tratada tenemos en todo el país. Casi el 80% del agua se trata en Juárez en ese sentido. Otro de ellos es traer el agua de Bismarck, como tú lo comentas. Bismarck es una mina que está rumbo a la Sierra de Chihuahua, por la carretera a Casas Grandes, a unos 100 kilómetros, ¿cuánto?
como 150 kilómetros, y ahí hay uno de los acuíferos más grandes que hasta la fecha se han detectado, ¿sí?, que se pueda también traer para acá. Allí lo que se tiene que empezar a trabajar y lo que se tiene que empezar a hacer es empezar a buscar recursos y empezar a fondear para ver cómo lo podemos resolver. Ya tenemos ahorita un acueducto que baja de la zona atrás de la sierra de Chihuahua, de aquí de Juárez, perdón, hacia el poniente, que le llamamos Conejos Médanos. Y ese fue un acuerdo y se hizo una licitación y Carlos Slim ganó, y es el que está trayendo esa agua y la está entregando aquí en Juárez, que es con lo que se le está dando agua a toda la zona de la sierra de Juárez, a todos los habitantes. Estamos hablando de 1 metro cúbico por segundo, más o menos. Empezó con medio metro cúbico y ha ido subiendo. Tengo entendido que ahorita están renegociando porque el tiempo va a terminar, y entonces están viendo si o se renueva o ya lo toma la Junta de Aguas en ese sentido. Entonces, sí es algo que es de lo más preocupante, pero también quiero decirles que cuando hicimos el plan, por primera vez se sentó la gente del suroriente, los terratenientes, ¿sí?, de los terrenos que quedaban pegados a la mancha urbana, que fue lo que se aceptó que se abriera el nuevo desarrollo, pero con uso industrial. Y por primera vez ellos están trabajando junto con la Junta de Aguas y con Comisión Federal de Electricidad para bajar recursos y poder hacer obra en ese sentido, infraestructura, para poderles dar los servicios. Porque hay una cosa que casi nadie lo sabe. Una prestadora del servicio de agua o Comisión Federal de Electricidad no te puede negar una factibilidad, porque están hechos precisamente para dar el servicio. Lo que te tienen que decir es cómo sí. Por ejemplo, estuvo un chistosón porque ahorita con la situación que se está dando del crecimiento de la industria, sobre todo la industria taiwanesa que está llegando a México y que se está sentando en la frontera norte, empezamos a tener problemas para que les pudieran dar energía eléctrica. Pero eso se dio en Nuevo León, se dio en Tamaulipas, se dio en Baja California, se dio en Chihuahua. ¿Sí? O sea, te hablo en Juárez, pues, muy específicamente. Entonces, Comisión Federal de no, sí te doy la factibilidad, pero tenemos que hacer inversiones, vamos a tardar 48 meses en poderte atender la solicitud. No más que la planta ya estaba en construcción. Entonces, ahí fue donde pues empezó a trabajar en estas mesas técnicas del ver cómo sí, cómo no detener la inversión, sobre todo por esto, porque estas empresas están generando trabajos, fuentes de trabajo mucho mejor remuneradas que simplemente la maquila, que era la trabajadora que nada más ensamblaba o ponía o cosía. Acá ya casi todos son técnicos o son ingenieros los que están contratando, porque está llegando la robótica, inclusive hasta las mismas maquilas, las mismas plantas se están cambiando en el cómo, porque antes eran la plantototota, como ya conocíamos nosotros, ahorita son ya de varios pisos, y en varios pisos un proceso ya con los robots que viene bajando el producto y sale totalmente terminado. Entonces es bien importante eso. Buenos días, buenas tardes. Aquí muy importante tu pregunta. Mi nombre es Salomón de Murillo, de Aguascalientes, y yo solamente quiero preguntar dos cosas. Sí es cierto, ¿verdad? Ahorita comentaste lo relacionado con que viene un gobernador, viene un diputado, viene, bueno, Juan de las Cuerdas, viene a hacer su proyecto de político, digamos. Mi pregunta es, ¿no sería bueno que estuviera aquí el regidor, el diputado, el senador, para que realmente se dé cuenta de cómo debemos accionar para que ellos también deben estar aquí en este tipo de reuniones? Sí. ¿Para qué? Para obligarlos a que tomen buenas decisiones gubernamentales, para dar la solución a un problema no local, no nacional, es internacional, porque tomamos en cuenta, dicen los expertos, que los problemas en el mundo precisamente va a ser por el problema del agua, y ya no se tarda, y lo estamos viendo ya, no nada más en Ciudad Juárez o Chihuahua, es en todo México, es un clamor universal, digamos. Entonces, obligarlos a legislar, que los proyectos continúen, optimizar la planeación, etcétera. Bien, esa es una pregunta. Y la otra es, yo no vi aquí en los participantes 2.500, ¿cuántos fueron? A las personas menonitas que le llaman ahí, ¿dónde están ellos? ¿Por qué no los toman en cuenta para este tipo de decisiones hídricas, digamos? Ese es mi comentario. O sea, cuando se hacen las mesas de trabajo, se hacen mesas abiertas que se publican inclusive en los principales periódicos de la ciudad, para que atienda el que quiera atender. El problema es que no toda la gente atiende. Inclusive tuvimos reuniones específicas con regidores, con diputados,
para que se viera la problemática que se estaba teniendo. Y sí creo que cada vez debiéramos involucrar más, presionar más para que los regidores, ¿sí?, los diputados locales, o sea, participen en este tipo de reuniones técnicas y se puedan tomar las mejores decisiones en función de una necesidad que ya está más cerquita de lo que mucha gente se imagina. Y no esperar hasta que pase, como por ejemplo pasó en Monterrey, que empezó el problema serio y en ese momento a correr y a buscar una solución a como diera lugar, ¿verdad? Sí, sí. A ver, me dicen que ya es la última pregunta, por cuestión de tiempo. Ya tenía desde hace rato levantado allá atrás la mano. Ya, una disculpota, pero… Está bien. Muchas gracias. Muy interesante su ponencia. Gracias. Algunas reflexiones que quisiera yo compartir con usted, porque yo vengo de la ciudad de Tijuana y compartimos una frontera con San Diego e inclusive participamos en proyectos de carácter binacional. Tengo el honor de ser el vicepresidente de Asuntos Internacionales de la FENSIC. Y Juárez tiene la misma situación. Esas mesas de trabajo deben de tener un componente binacional. Sí. Definitivamente. Número uno. Número dos, todo lo que se comenta con la reubicación y el nearshoring va a crear una gran oportunidad y debemos de ver el cómo sí todos los actores, la iniciativa privada, el gobierno, podemos satisfacer las necesidades que se ocupan. Entonces, hay modelos de gestión muy interesantes. Ahorita estamos en pláticas para traer un modelo de gestión de obras de Perú, sí, que se llama obras por impuestos. También hay modalidades de ciertas APPs que pudieran hacerse. También hay recursos del NatBank. Ahorita están haciendo un documento precisamente, lo acabo de compartir con los compañeros. Entonces yo creo que sí es importante que busquemos esas alianzas, dada la relación que no se va a ir con Estados Unidos y lo que viene ahorita con los cambios políticos, de sumar y ver cómo se puede aprovechar esta oportunidad del nearshoring, pero también con la vertiente de crear todo en forma sustentable y resiliente. Salud. Quisiera sus comentarios al respecto y muchas gracias. Sí, miren, siempre hemos tenido un problema muy serio con los vecinos del otro lado, e inclusive creo que hasta nosotros mismos hemos puesto barreras para no tener relación, o al fin que no los necesitamos. Y sí los necesitamos, y sobre todo por el gran reto que viene. Ahorita hay un gran signo de interrogación a raíz del cambio que viene en Estados Unidos con el presidente que acaban de elegir ellos, porque ha amenazado mucho que los aranceles, y yo no creo que pase nada de eso, O sea, yo creo que las cosas van a seguir porque dependen de nosotros como nosotros dependemos de ellos. Vamos a seguir trabajando pues en eso, pero sí empezar a trabajar. Como nosotros aquí en Juárez lo que hemos hecho ya es que estamos haciendo una reunión, ¿sí? 2 reuniones al año con los cabildos juntos, de los regidores nuestros, los regidores del Paso, los regidores de las Cruces, con una agenda binacional común de la problemática que tenemos. Y se están firmando acuerdos y estamos trabajando en ese sentido para poder empezar a cambiar las cosas. Porque tenemos que empujarlo así, porque si no sí va a ser muy complicado. Yo sí creo que tenemos que estar listos, tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir empujando juntos para que nos pueda ir mejor en base a lo que estamos hablando, ¿no? Y disculpen, yo sé que hay más preguntas, pero ya. Le pedimos que permanezca aquí de este lado, por favor. Agradecemos a nuestro conferencista. Invitamos a nuestro presidente, favor de pasar, y al ingeniero Fierros, favor de pasar al frente para realizar la siguiente entrega de reconocimiento a nuestro conferencista. Doctor, pues agradecemos esta plática que nos dio, doctor Roberto Manuel Mora Palacios,
en esta destacada participación en nuestra 46 reunión nacional de la Federación Mexicana de Ingenieros Civiles, Agua, Infraestructura y Movilidad Urbana, con el tema de conferencia Plan de Desarrollo Sostenible de Juárez. Lo firma el ingeniero Rubén Perea Fong, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Chihuahua, y pues la Federación igualmente le agradece su intervención en esta tarde. Gracias. Bien, y de esta forma damos un pequeño receso de 5 minutos para enseguida presentar nuestra siguiente conferencia.